Un feliz sábado para todos mis hermanos Happy y Sabbath hermanas. to all my brothers and sisters. La paz de Dios sea con todos vosotros. May the peace of God be with all of you. Estoy muy contento de volver a este lugar. Very happy to return to this place. Había saltado un par de meses, I had algunas skipped a couple circunstancias. months for different circumstances, pero estoy contento de estar juntos hoy adorando, glorificando el nombre de Dios. but I'm happy to be together with you to glorify and praise the name of God. Le contaba a Loni en el camino hacia acá, le digo, yo no sé, esta mañana en mi corazón yo sentía ver a la hermana Irania aquí hoy en el culto. No sabía lo que había pasado. I was telling Lonnie on the way here that I was very happy that I was going to see Idania here in the service. Lo sentía en mi corazón y bueno, Dios sabe I cómo felt it hace in my las heart, cosas. but God knows why He does things. Debemos aprender a aceptar su voluntad y escuchar su voz. And we should learn to accept His will and hear His voice. Para hoy tengo un tema preparado para compartirlo aquí juntos y se llama Los últimos salvos de la I tierra. have a study here that I have titled the last saved upon the earth. Voy a repetir el versículo que leímos en la introducción, que está en 2 de Pedro 1, 16 al 18. I'm going to read the introductory verse, which is 2 Peter 1, 16 through 18. Este es el testimonio del apóstol Pedro. This is the testimony of the Apostle Peter. Estamos viviendo en los días hoy cuando la segunda venida de Jesús es predicado por muchas iglesias. We are living today in days in which the coming of Jesus is preached by many churches. Unos con más fervor que otros, Some with more vigor than others, pero aún Jesucristo no ha venido. but Christ still has not come. Pedro está anunciando aquí ya las visiones de su regreso. Peter here is announcing the signs of his Y coming. estamos hablando de 2000 años, casi 2000 años atrás. And we're referring to 2,000 years ago, almost 2,000 years. Y leemos su back. testimonio aquí, 2 de Pedro 1, 16 al And we 18. read his testimony here in 2 Peter 1, 16 through 18. Dice así la palabra de Dios, 2 de Pedro 1, 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. And it says in the Word of God in 2 Peter 1, 16 through 18, For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. For He received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to Him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard when we were with Him in the holy mount. Para muchos en aquellos días Jesucristo no era más que una persona importante nada más. For many in those days, Jesus was nothing more than an important person. No era el Mesías, el Redentor que había Dios enviado a este mundo. He was not the Messiah and the Redeemer that God has sent to this world. A pesar de haber escuchado ya el testimonio de su muerte y su resurrección. Despite having heard the testimony of His death and resurrection. Pero el testimonio de Pedro confirma esta verdad diciendo que lo que estamos hablándoles no es fábula, no es ningún cuento. But this testimony of Peter emphasizes that what they were speaking is not a fable, it's not just a story. No como esas historias que hoy se le cuenta a los niños cuando van a dormir. Not like the children's stories that we tell to our kids when they're about to go to sleep. Estamos confirmando algo que hemos visto con nuestros propios ojos. It says that he is confirming something that he saw with his own eyes. Pedro dice, nosotros vimos su majestad. Peter said, we saw his majesty. Y está testificando de un evento que había sucedido antes de su muerte, And he was antes de la muerte de Jesús. speaking of things that happened before the death of Jesus. En el libro de San Mateo capítulo 17 está este registro. In the book of Matthew 17, we find this documented. Jesús había invitado a Pedro Jesus had invited Peter y había invitado también a Jacobo y a Juan and also James and John a un momento especial. to a special moment.
en el monte conocido como el monte de la transfiguración. on the mount known as the Mount of Transfiguration. Allí estaba Jesús con ellos y de repente se desaparece y aparece con una majestad y una gloria inexplicable. Here Jesus was with the apostles, and then all of a sudden he was transfigured and he appeared with such magnificent glory. Y dice San Mateo 17:2 que su rostro se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. And it says in Matthew 17:2, and Jesus was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. El versículo 3 dice, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. And in verse 3 it says, and behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Volvemos a segunda de Pedro Let us return to 2 of Peter. 1:18. Segunda de Pedro 2 1:18. of Peter 1:18. Pedro dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte. It says, and this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. Jesús trae a dos personas Jesus brought two people para este momento especial. for this special occasion, Moisés Moses y Elías. and Elijah. Cuando están allí frente a estos When apóstoles, they appeared before the apostles, volviendo al testimonio de San Mateo, returning to the testimony in Matthew, mientras Jesús hablaba, it says that while Jesus spoke, una nube de luz los cubrió. a bright cloud Dice el overshadowed versículo them. 5. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. In verse 5, and behold, a voice out of the cloud which said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Dios está dando testimonio acerca de su Hijo Jesús. Jesus is, God, the God Father. the Father is giving testimony regarding his Son, Jesus Christ. Él es mi Hijo. He is my Él Son. es mi enviado. He is my sent one. Óiganlo a Él. Hear him. Síganlo a Él. Follow him. Y Pedro le está diciendo aquí a los lectores de sus cartas, le dice, yo lo vi, yo lo escuché. And Peter is saying here to the readers of his letter that he saw him, Él es el heard him, enviado del cielo. that he is the one that came from heaven, Y Él va a volver por segunda vez a la tierra. and that he will come once again to the earth. Volviendo al relato del monte de la transfiguración. Returning to the description of the Mount of ¿De dónde Transfiguration, aparecieron Moisés y Elías? where did Moses and Elias come from? ¿Dónde estaban? Where were they? ¿Y dónde están en este And momento? where are they in this moment? Moisés y Elías Moses and Elijah están en el cielo are in heaven como símbolos de aquellos que en el día de la venida de Jesús van a ser presentados como los salvos de la tierra. They're symbolic or representing the saints who will return with Jesus to heaven during his second El coming. espíritu de profecía dice que la presentación allí en el monte de la transfiguración de Jesús con estos dos The hombres spirit of prophecy says that the presentation, this occurrence on the Mount of Transfiguration with these two es men, una representación en miniatura de lo que es el reino de Dios. is a miniature scale symbolic of what the kingdom of God is like. ¿A quiénes representa Moisés? Who does Moses represent? ¿A quiénes representa Elías? Who does Elijah Es represent? interesante saber esto. It's interesting to learn this. ¿Qué pasó con Moisés What happened with Moses después que él murió? after he died? Vamos a leerlo en el libro de Deuteronomio, Let us read this in the el book of capítulo Deuteronomy, 34, chapter 34, los versículos 7 y 8. verses 7 and 8. Deuteronomio 34, 7 y 8. Deuteronomy 34, 7 and 8. Dice aquí la palabra, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. And it says, El 8 dice, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. it says Deuteronomy 34, 7 and 8, and Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab 30 days. So the days of weeping and mourning for Moses were ended.
La Biblia testifica entonces de la muerte de Moisés a la edad de 120 años. The Bible therefore testifies of the death of Moses at 120 years old. ¿Y por qué Moisés está en el cielo? So why is Moses in heaven? ¿Será que esto confirma la teoría de que los santos que mueren en Cristo, cuando mueren, van derecho al cielo? Does this confirm the idea, the doctrine that the dead when in Christ, the saints, when they die, they go directly to heaven? No, de ninguna manera. Of course not. Vamos a explicar qué pasó con We're Moisés. going to explain what happened with La Moses. historia bíblica dice que Moisés The Bible murió, story says that Moses pero died, que nadie sabe el lugar de su sepultura. but that nobody knows where he was buried. Pueden buscar las tumbas del mundo y no van a encontrar a Moisés en ningún lado. You can look through all of the tombs in the world and you will not find Moses' tomb or his body. El libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, The second to last book of the Bible, el versículo 9 verse 9, nos va a responder qué fue lo que pasó con Moisés después de su muerte. will show us what happened with Moses after his death. Moisés muere, So Moses died, pero ahora vemos a Jesús but then we see Jesus y a Satanás and Satan peleando por su cuerpo. ¿Con qué propósito? contending over his body. With what purpose? Dice así Judas, el versículo 9. Jude verse 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. It says, Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring any against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. El arcángel Miguel es el mismo Jesús. The archangel Michael is Jesus himself. Arcángel, en el significado original, quiere decir el jefe de los ángeles. Archangel in its literal meaning means the boss or the leader of the angels. No que quiera decir que Jesús es un ángel, Doesn't mean that Jesus is an angel, pero sí como hijo de Dios, Él es el jefe de los but as ángeles. the Son of God, he is the leader of the angels. Jesús está disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. So Jesus is disputing with the devil regarding the body of Moses. Jesús quería resucitarlo, llevarlo al cielo. Jesus wanted to resurrect Moses and take him to heaven. El diablo quería retenerlo en la muerte, en el sepulcro. But the devil wanted to keep him in death in the tomb. ¿Quién ganó este pleito? Who won this battle? El resultado es obvio. En el libro de San Mateo lo vemos a Jesús con Moisés y Elías. The result is obvious. In the book of Matthew, we see Jesus with Moses and Elijah. Jesús lo tomó y lo llevó consigo al cielo. Jesus took him with him to heaven. Y por eso lo vemos allí en el monte de la transfiguración junto a él. And that is why we see him with him in the Mount of Transfiguration. En este sentido, Moisés es un símbolo de todos aquellos que van a ir al cielo, que van a ser salvos, pero que han pasado por el proceso de la muerte. In this sense, Moses represents those who are saved, but who will first die or see death before resurrecting to heaven. Es decir, los que mueren en Cristo In other words, those who die in y un Christ día van a resucitar para ver a Jesús volver a la tierra and one day will resurrect to see Jesus return to the earth y partir con él para el cielo. and return with him to heaven. El otro símbolo, el otro personaje, The other person or character este es Elías. is Elijah. Elías fue un fiel siervo de Dios. Elijah was a faithful servant of God. ¿Qué pasó con Elías? What happened with him? ¿Por qué Elías está en el cielo también? Why is Elijah also in heaven? ¿Cómo fue llevado al cielo? How was he taken to La heaven? Biblia nos responde a esto en Segunda de Reyes, el capítulo The 2. Bible answers this in 2 of Kings chapter 2. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo 1. Let us read verse 1. Después leeremos el 11 y el 12. Then we will read verse 11 and 12. Aconteció que cuando quiso Jesús alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y los versículos, vamos a escuchar primero. Let us read 2 Kings 2 verse 1. And it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal.
Ahora los versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos, está hablando de Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. And it says in verses 11 and 12, And it came to pass as they, referring to Elijah and Elisha, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elijah saw it, and he cried. Elisha saw it, and he cried, My father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more, and he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces. La biografía de Elías termina de esta manera, This is how the biography of Elijah ends, diciendo que él fue arrebatado al cielo vivo en un carro de fuego. saying that he was taken to heaven alive in a chariot of fire. Moisés murió, Moses. resucitó y luego fue llevado al cielo. Moses died, resurrected, and was then taken to heaven. Elías fue llevado vivo. But Elijah was taken still alive. Elías entonces es una representación de aquellos que van a llegar al cielo, que van a ser salvos sin haber muerto. Elijah is therefore representative of those who will be saved, who go to heaven without seeing death. Vamos a leer lo que dice según 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16. Let us read 1 Thessalonians 4, 15 and 16. Pablo está dando este testimonio que en la venida de Jesús habrán salvos que están en la tumba y que van a resucitar y otros que van a estar vivos. Paul is giving this testimony that during the second coming of Jesus there will be some that will be resurrected from the tomb and others that will be still alive. 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. 1 Thessalonians 4, verses 15 and 16. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. In 1 Thessalonians 4, 15 through 17 it says, For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall ever be with the Lord. En la representación de estos dos personajes entonces, Moisés y Elías, In the representation of these two men, Moses and Elijah, vemos la representación de los salvos que van a conformar el reino de Dios. we see here represented the saved who will comprise the kingdom of God. En Moisés, los que van a pasar por la muerte, In Moses, we see those who will go through y en death. Elías, aquellos que estarán vivos al regreso de Jesús. And Elijah, we find those who will be alive still at the second coming of Jesus. Ahora, nos hemos preguntado, Have we asked ourselves, ¿cuántos o cuál es el número de salvos que Dios tiene que completar para que Él venga a esta tierra? what is the number of saved individuals that God has to complete or fulfill for him to return to this earth? ¿Creen ustedes que hay un número Do you think que there tiene is, que completarse y que por eso Él no ha venido todavía? do you think there's a specific number that has to be reached and this is why he hasn't come yet? Hablando de todos los redimidos en general, Speaking, referring to all the redeemed, all the saved in general. vamos a ver qué responde la Biblia a esto. Let us see what the ¿Qué Bible nos tells us dice? in response to this. Primero quiero que leamos Apocalipsis, el capítulo 12. First, I want us to read Revelation chapter 12. Apocalipsis 12, versículos 3, 4 y 9. Revelation 12, verses 3, 4, and 9. Y aquí vamos a ir a regresar la historia a la rebelión de Satanás en el cielo. And here we go back to the rebellion of Satan in heaven. Y aquí dice que hubo una gran revuelta,
Satanás engañó a muchos ángeles, It says that there was great confusion, that Satan took with him many angels. los separó de la fidelidad a Dios el Padre, He led them astray from fidelity to God the Father, y él iba haciendo su obra más grande cada vez. and his work was growing more each day. Se le dio muchas oportunidades para volver atrás, para arrepentirse Satan was given de esta many, obra maligna, Satan was given many opportunities to repent of this terrible work that he did, this evil pero work. él continuó con el mal. But he continued with evil. Dios un día tuvo que decidir, bajo consejo, eliminarlos del cielo, expulsarlos del cielo. And God one day had to, was counseled and had to decide to cast them out of heaven. Y la Biblia menciona un número de ángeles que le siguieron a Satanás y que fueron eliminados, expulsados con él desde el cielo. And the Bible mentions the number of the angels that were expelled or cast out of heaven with Satan. ¿Qué dice allí? Vamos a What leerlo. does it say here? Let us read it. Apocalipsis 12, 3 y 4. Revelation 12, 3 and 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. And it says, And there appeared another wonder in heaven. Behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. ¿Quién es o quiénes son este dragón que está representado aquí y estas estrellas que fueron arrojados con él? Who is this dragon that is referring to here, and the stars that were cast out with him? El versículo 9 nos da la explicación a esto. Verse 9 gives us the explanation. Cuando dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. It says, And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. El dragón entonces es Satanás, So the dragon, therefore, is Satan, y las estrellas que arrastraba con su cola son los ángeles. and the stars that he drew with his tail are the angels. Y hablando del número, el versículo 4 dice que era la tercera parte de los ángeles del cielo. And it says it was a third part of the angels of heaven. Lo podemos representar de esta manera entonces. We can look at it this way then. Ahí están representadas las 3 partes. Here are represented the 3 Una parts. tercera parte de ángeles que se pierden, que fueron expulsados con Satanás. A third of the angels were cast out. They were lost with Satan. Y 2 partes que se conservaron fieles a Dios. And 2/3 were faithful to God. Estas 2 partes quedaron en el cielo. These 2 parts remained in heaven, Pero esa parte, esa tercera parte fue arrojada del cielo But junto con 1/3 Satanás. was cast out of heaven along with Satan. Y ahora, ¿cuántos ángeles conforman esa tercera parte que se perdió? So now how many angels comprise this third that was lost? No es fácil calcular esto porque la Biblia da un reporte acerca de la cantidad de ángeles. It's not easy to calculate this, but the Bible gives some idea of how many angels there are in heaven. Volvamos al libro de Judas, el libro anterior, To the book of Jude, preceding Revelation, y vamos a leer el versículo 14. and let us read verse 14. Enoc, que fue otro de los siervos fieles de Dios de antaño, Enoch, another faithful servant of God, da este testimonio refiriéndose también al regreso de Jesús a esta tierra con sus ángeles. gives this testimony referring to the second coming of Jesus and his return with the angels. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. And it says, And Enoch also, the 7th from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints.
decenas de millares, 10,000s, millones de millones. thousands of thousands, or millions of millions. De esos millones de millones, Of these millions, una tercera parte se perdió en el cielo 1/3 was lost in heaven, y 2 partes de esa permanecieron fieles a and Dios. 2/3 remained faithful to God. Una mayoría permaneció fiel, una minoría se perdió en el cielo. In heaven, a majority remained saved, and a minority was lost. ¿Qué va a pasar con nuestro planeta Tierra en relación a los salvos al final de todo? And what happens to our planet Earth regarding the saved at the end of all things? Leamos lo que nos dice el profeta Zacarías. Let us read what the prophet Zechariah says. Zacarías el capítulo 13, versículos 8 y 9. Zacarías 13, 8 y 9. Zechariah 13, verses 8 and Y es 9. interesante cómo el profeta Zacarías relaciona esta cifra, esta cantidad con los salvados sobre la tierra ahora. And it's interesting how Zechariah makes mention of the saved on the earth. Dice así, 13, 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. And it says in Zechariah 13, 8 and 9, And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. And I will bring the third part through the fire, and I will refine them as silver is refined, and I will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God. Los capítulos 12 y 13 de Zacarías están hablando de la liberación futura. Chapters 12 and 13 of Zechariah are speaking of future liberation. Y hablando de ese tiempo futuro, And when it refers to this future time, Zacarías dice que las 2/3 partes de los habitantes de esta tierra se pierden Zechariah says that 2/3 of the inhabitants of this earth will be lost, y que una 1/3 parte de esta tierra va a ser salva. and that 1/3 will be saved. Que esa 1/3 parte él lo llama aquí pueblo mío, And it says that he calls this third part my people, mi pueblo. my people. Esa 1/3 parte This third tiene que part pasar por el proceso del fuego, de la prueba y la tribulación. must go through the trials of the fire and persecution and tribulation. Ahora, en la tierra entonces sucede lo inverso. Therefore, on the earth we have the opposite. En la tierra entonces una 1/3 parte se salva On the earth, 1/3 is saved, y 2 partes and 2/3 se pierden. are lost. ¿Hay un propósito con todo esto? Is there a purpose or reason behind all of this? Leamos esta declaración del Espíritu de Profecía Let us read this quote from the Spirit y of vamos Prophecy a llegar a una conclusión. and reach a conclusion. Dice aquí, los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que llevan el yugo con Cristo y las cargas de Él, los que suspiran por las almas como Él suspiró por ellas, estos andarán en el gozo de su Señor. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Prestemos atención ahora. Triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Esto es tomado de la Review and Herald del 29 de mayo del año 1900. And it says, those who walk even as Christ walked, who are patient, gentle, kind, meek, and lowly in heart, those who yoke up with Christ and lift his burdens, who yearn for souls as he yearned for them, these will enter into the joy of their Lord. They will see with Christ the travail of his soul and be satisfied. Heaven will triumph, for the vacancies made in heaven by the fall of Satan and his angels will be filled by the redeemed of the Lord. This is taken from the Review and Herald of May 29, 1900. ¿No les parece interesante esto? Doesn't this seem interesting? Hay un número de redimidos que tiene que completarse. There is a number of redeemed that has to be completed.
Y ese número va a ser exactamente el número de aquellos que fueron expulsados del cielo. And this number will be the same as those who were originally cast out of heaven. Los salvos de la tierra, dice este escrito inspirado, This inspired word says ocuparán esas vacantes dejadas allí that por la caída de Satanás y sus that ángeles. those who are redeemed from the earth will occupy the vacancies that were left by the fall of Satan and his angels. Si aún no estamos seguros de nuestra salvación, If we're still not sure about our salvation, apresurémonos. Entreguemos Let us nuestro make corazón a Jesús. and surrender our hearts to Tomemos un God, convenio con Él de amarlo y de seguirlo let us make a pact with Him to love Him and serve Him, para poder ocupar un lugar de esas vacantes que están allí en el cielo esperando por nosotros. to fill one of those vacant places that are waiting for us in heaven. Y voy a ir a la segunda parte de este estudio. I'm going to enter into the second part of the study. ¿Quiénes son esos redimidos? Who are the redeemed? ¿Cómo están clasificados esos redimidos? How are these redeemed classified? La Biblia menciona algunos grupos The Bible mentions some groups, y voy a revisarlos brevemente aquí junto con and ustedes. I'm going to summarize them briefly with you. El primer grupo que menciona la Biblia son los The ancianos. first group that the Bible mentions are the elders. Este grupo está referido en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Vamos a leer de ellos. ¿Qué dice Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 4? In Revelation 4:4 refers to these people. Let us read what it says. Juan es el escritor del Apocalipsis, es tomado en visión al trono de Dios John, the author of Revelation, is taken to heaven, to the throne of God, y él está mirando la adoración celestial and he is contemplating the heavenly adoration or worship, y él destaca esto en el versículo 4. and he describes this in verse 4. Dice: alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. And it says in Revelation 4, verse 4, and round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. De este grupo entonces Juan dice que tienen tronos, So John says that this group has thrones. dice que están vestidos de ropas blancas en segundo lugar, It says they have white raiment, y en tercer lugar tienen coronas de oro en sus and cabezas. finally he says that they have crowns of gold upon their heads. Ok, sobre este mismo grupo Regarding the same leemos group, algo más en Apocalipsis 5, los versículos 8 al 10. let us read also about this group in Revelation 5, verses 8 through 10. Y dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. And it says, and when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Juan, hablando de este grupo, entonces dice que los ve también con arpas en sus manos, en cuarto lugar. John says also that this group has harps. En quinto lugar tienen copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso. And they also have golden vials full of incense. Este símbolo está explicado también aquí en Apocalipsis 5 y dice que este incienso son las oraciones de los santos. And it says that this incense is the prayer of the saints. Esto quiere decir que estos ancianos son ayudantes en el ministerio sacerdotal de Jesús. So this is to say that these elders are helpers in the ministry of Jesus. Que ellos también- in Jesus' priestly ministry. Y que ellos también presentan nuestras oraciones ante el Padre And they also present our prayers before God a través de Jesús. through Jesus.
Ahora, en sexto lugar, también tienen su canto. They also have a song. Y en su canto, en séptimo lugar, ellos reconocen que han sido redimidos por la sangre de Jesús. And in their song, they recognize and acknowledge that they have been redeemed by the blood of Jesus. Quiere decir que estos ancianos fueron tomados también de entre los seres humanos de la tierra. This means that these elders were taken from the redeemed of the earth. ¿Cuándo sucedió esto? When did this happen? El único testimonio en la Biblia de una resurrección masiva es el día de la resurrección de Jesús. The only account or relate, the only story in the Bible that speaks about a mass resurrection is during the resurrection of Jesus. Y eso está en San Mateo, el capítulo 27, versículos 52 y 53. And this is in Matthew 27, verses 52 and 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. And it says Matthew 27, 52 and 53, and the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Y el apóstol Pablo, hablando de este grupo, And the Apostle Paul, also speaking of this group, en el libro de Efesios dice que Jesús los tomó para llevar cautiva la cautividad al cielo. in Ephesians, it says that Christ led captivity, or the captive into captivity. Y así entonces, eso está en Efesios 4:8. This is in Ephesians 4:8. Confirmamos que este grupo fue redimido entre los seres humanos de la tierra. Referring to these people being redeemed from the earth. Y finalmente, dentro de las características de este grupo, en octavo lugar, dice que ellos son reyes y An sacerdotes. eighth characteristic of this group is that they are kings and priests. Comparten el reinado de Jesús. They share with the kingdom of Jesus. Y como sacerdotes también comparten o son ayudantes en el ministerio sacerdotal de Jesús. And as priests also, they assist Jesus in his ministry. Este es un grupo de salvos que ya está en el cielo. So this group is already in heaven. Pero hay salvos que estamos aquí en la tierra todavía, But there are some who will be saved who are still here on y this la earth. Biblia los presenta en otros tres grupos diferentes. And the Bible speaks of these in 3 other different groups. Hablemos de este grupo que es llamado en la Biblia como la gran multitud. The Bible refers to one of these groups as the great multitude. La única referencia en la Biblia sobre este grupo está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. The only reference the Bible makes to this group is in Revelation chapter 7, Apocalipsis 7, versículos 9 hasta el 11. verses 9 through 11. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. And it says, and after this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, that stood before the throne and before the Lamb, stood clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the 4 beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God. Las características de esta gran multitud son, primero, So the characteristics of this great multitude are, es un first, grupo que nadie puede contar. it's a group that nobody could number. Segunda característica que es mencionada aquí es que ellos son redimidos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos de todas las edades. Secondly, it says that they were saved from among all nations, kindreds, peoples, and tongues throughout all ages. También, en tercer lugar, hemos leído que están vestidos de ropas blancas. Third, we also saw that they are clothed with white robes. En cuarto lugar, tienen hojas de palma en su mano. Fourth, they have palms in their hands.
en señal de alabanza y de gratitud por la salvación del Señor. They show thankfulness for the salvation that God has Y given en them. quinto lugar, su canto es un clamor de gratitud. And fifth, it says that their song is a clamor of thankfulness. De Cry acuerdo, of thankfulness. de acuerdo a los eventos bíblicos, According to the biblical, sabemos que este grupo de la gran multitud we know that this group of the great multitude incluye a todos los santos de todas las edades, includes all the saints throughout all ages. desde el primero, From the first, Adán, Adam, hasta el último que vendrá sobre la tierra. to the last one that will live on the earth. Los patriarcas, The patriarchs, los profetas, the prophets, los apóstoles del pasado, the apostles los of the cristianos past, de la the Edad Christians Media, of the dark ages. todos ellos van a ser incluidos en este grupo, que es un número incontable, un número grande. All of these will be included in this group. It's an innumerable group. Enseguida vamos a ver, poquito más adelante, Soon we will see que cuando empieza el tiempo del fin, that when the end time begins, que de acuerdo a la profecía bíblica, ese tiempo del fin empieza en el siglo XVIII, which according to the prophecy begins in the 18th century, hay otro grupo que está siendo preparado para ser salvo. there's another group that is preparing for Y salvation. lo vimos en la lección esta mañana. Ese grupo está recibiendo un sello especial. And we read about this in the lesson this morning. This group will receive a special seal. Pero a la par, hay otros que se salvan sin recibir ese sello But there are others who will be saved without receiving the seal en diferentes iglesias in other churches que mueren obedeciendo la luz que ellos han recibido y han conocido hasta el momento de su muerte. They die following the light that they have until their death. No han recibido el sello de Dios. They have not received the seal of God. Ellos, estos fieles, But these faithful, estos hijos de Dios, these sons of que God, mueren sin este conocimiento, who die without the full son knowledge, también incluidos en este grupo de la gran multitud. are also included in this group of the great multitude. La gran multitud. Así que esto es lo que la Biblia nos informa sobre este grupo. So this is what the Bible tells us Hemos about this leído group. ya las características. We've already read the characteristics. Vamos al otro grupo. Let's go to the other group. El otro grupo está conformado por los mártires. Another group is comprised of the martyrs. La Biblia clasifica también a los mártires como un grupo The especial. Bible also classifies the martyrs as a special group. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis, So let capítulo 6, us read Revelation 6, los versículos 9 hasta el 11. verses 9 to 11. Y aquí vamos a leer el desarrollo de la historia cuando se abrió el quinto sello, And here we will see the development of history when the fifth seal was opened. cuando entró en vigencia el quinto periodo de la iglesia, When the fifth period of the church began. la época donde muchos mártires entregaron su vida por la causa de The Jesús. period during which many martyrs gave their lives for the En el cause. tiempo de la persecución, During the time of el tiempo de persecution, la Santa Inquisición, como lo llamó la Iglesia the Católica, time of the Holy Inquisition, as the Catholic Church referred cuando to it, miles de personas, millones de personas, entregaron su vida como mártires por la causa de Jesús. when thousands and millions of people gave their lives for the cause of Jesus. Leamos lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 11. Let us read Revelation 7, 9 al 7, 11. verses 9 to Cuando 11. abrió el quinto sello, vi 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. And it says, And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them,
that they should rest yet for a little season until their fellow servants also, and their brethren that should be killed as they were, should be fulfilled. Aún no se ha completado este número This number has not yet de been completed, mártires. this number of martyrs. Sabemos, de acuerdo a la profecía bíblica, que vendrán eventos donde muchos morirán como mártires, también defendiendo la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. We know according to the biblical word that many martyrs will still die for the word and for the cause of Christ. Los mártires que murieron en el pasado y los que van a morir en el futuro conformarán ese grupo especial. The martyrs who died in the past and those who will die in the future will comprise that special group. De acuerdo a lo que leímos aquí, entonces, las características de este grupo. So according to what we Son. read here, the characteristics of this group are: Primero, estos murieron por la causa de Dios. first, they died for the cause of God. Segundo, Second, ellos también están vestidos con vestiduras they also blancas. have white robes. En tercer lugar, su número aún no está completo. Third, their number is still not complete. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que si tú y yo morimos como That mártires, if you and I die as martyrs, vamos a pertenecer a este grupo we are going to pertain to this group con una distinción especial. with a special distinction. Hemos dicho que los otros grupos tienen vestiduras blancas. We have said that the other groups have white robes. Este grupo de los mártires también tienen vestiduras blancas, This group of martyrs also has white robes, pero tienen un detalle but they especial. have a special detail. Eso está en el espíritu de profecía, en Primeros Escritos, la página 18 y 19. This is in the Spirit of Prophecy in Early Writings, page 18 and 19. Lo voy a leer. Dice aquí, relatando la sierva de Dios The sobre servant su of God primera visión. is here describing her first vision. Ella dice, en el trayecto, hablando de cuando ella fue arrebatada al cielo en visión, dice, en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús, ¿quiénes eran? Y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innumerable hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. And it says in Early Writings, pages 18 and 19, as we were traveling along, we met a company who also were gazing at the glories of the place. I noticed red as a border on their garments. Their crowns were brilliant, their robes were pure white. As we greeted them, I asked Jesus who they were. He said they were martyrs that had been slain for him. With them was an innumerable company of little ones. They also had a hem of red on their garments. Mount Zion was just before us, and on the mount was a glorious temple. ¿Qué les llama la atención de este grupo de mártires? What calls your attention about this De group acuerdo of a lo que martyrs? hemos leído en este testimonio. About what we read. Eso también me llamó la atención. This also caught my attention that there were Que hay many children. muchos niños que también morirán y que ya han muerto como mártires Many children will die and have died as martyrs por la causa de Dios. for the cause of God. Así que los niños que están aquí So the presentes children who are here present pueden también tener en cuenta que pueden morir como mártires. should also keep in mind that they may also die as martyrs. Y la diferencia o la distinción especial para este grupo es que llevarán esa distinción roja en el borde de sus vestidos. The mark of distinction of this group is they will have a red hem on their robes Por la sangre que derramaron, for the blood that they shed, por ser fieles a la causa de Dios. for their faithfulness to the cause of God. Voy a pasar ahora al último grupo que Now quiero let us mencionar. go to the last group. ¿Cuál es ese grupo que aún nos falta? What is the group that we still ¿Cuál haven't es talked ese about? grupo? A ver. 145 Ese grupo es identificado con un número. is identified by a number. Y si la Biblia menciona un número es por algo. And if the Bible mentions a number, it's for a reason. Y la Biblia lo identifica como los 144,000. The Bible identifies this group as 144,000.
Hoy se ha escuchado muchas doctrinas y enseñanzas sobre este grupo, los 144,000. There are many ideas and doctrines regarding this group of the Hay 144,000. libros y libros escritos en relación a este tema There también. are many books written regarding this subject also. Incluso hubo un falso Cristo en la época de los 60. There was even a false Christ in the 60s Su nombre es Charles Mason, by the name of Charles Mason, quien tuvo un grupo de seguidores. who had a group Él les predicaba, él les enseñaba. of followers. He would preach to them and teach them. Y cuando llegó a alcanzar sus 144,000 And seguidores, when he reached 144,000 los followers, selló y dijo que él había sido enviado para sellar a los he 144,000. sealed them and said that he was sent by heaven to seal the 144,000. Este hombre, This man, este falso Cristo, this false era un Christ, criminal. was a criminal. Tenía récords He had criminales a criminal record, y él está pagando sentencia en la cárcel. and he is currently serving time in prison. ¿Puede Dios enviar a una persona así para cumplir su misión de juntar a los sellados en la tierra? Could it be that God would send such a person to Esta fulfill mañana his estudiamos mission? en la lección que es un ángel especial el enviado para cumplir esta misión. Esta mañana estudiamos que es un ángel especial el enviado para cumplir esta misión con This morning we sellamiento. studied that it Del was a sellamiento. special angel that is in charge of fulfilling the sealing. Leamos brevemente lo que dice el Apocalipsis sobre este grupo, los 144,000. Let us read what Revelation says regarding this group of the 144,000. Leamos la primera referencia en Apocalipsis 14, 1 al 5. Let us read Revelation 14, 1 through 5. Apocalipsis 14, 1 al 5. Revelation 14, 1 through 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. And it says in Revelation 14, 1 through 5, And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his Father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps. And they sung as it were a new song before the throne, and before the 4 beasts and the elders. And no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. De acuerdo a esta referencia, entonces, encontramos en primer lugar que este grupo lleva el nombre de Jesús y de su Padre. According to this text, therefore, we see that this group has the name of God the Father. En segundo lugar, tocan sus arpas. They also play their harps. En tercer lugar, cantan un cántico nuevo. Third, they sing a new song. En cuarto lugar, dice que han sido redimidos de entre los de la tierra. Fourth, it says that they were redeemed from the earth. En quinto lugar, dice que no se contaminaron con mujeres. Fifth, it says that they were not defiled with women. Y aquí debemos aclarar que en la Biblia, cuando hablamos en el Apocalipsis, las mujeres representan iglesias. And here we should clarify that in Revelation and prophecy, women is referring to churches. Quiere decir que después que conocieron la verdad, no se contaminaron con otras doctrinas erróneas y equivocadas. Meaning that once they learned the truth, that they did not go and seek after and corrupt themselves with other doctrines. En sexto lugar, Sixth, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. it says that these follow the Lamb whithersoever he En goes. séptimo lugar, en sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha. Seventh, in their mouth was found no guile, they have no fault. Ok. Ahora, tenemos otra referencia. We
We have another reference. Y esta está en Apocalipsis 15, 2 al 4, que también habla sobre este grupo. This is in Revelation 15, 2 through 4, which also speaks about this group. Vi también como un bar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. It says in Revelation 15, 3 and 4, and they sing the song of Moses, the servant of God. Is it those? 15, 2, 3. Revelation 15, 2 through 4. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Aquí tenemos la octava característica en esta referencia. Here we have an eighth characteristic. Allí he mencionado que este grupo alcanza la victoria sobre la bestia, This group has the victory over the beast, su imagen, over his image, su marca over his mark, y el número de su nombre. and over the number of his name. Eso lo hemos estudiado en la lección de escuela sabática estos We had días. studied this in previous weeks in the Sabbath school Pero en lesson. futuros servicios vamos a hablar estos detalles sobre estas características de los But 144.000. in future services, we will speak about the characteristics of the Y en 144,000. noveno lugar, Nine, dice que también ellos cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. that they sing the song of Moses and of the Lamb. La otra referencia de este grupo está en Apocalipsis 7. Another reference to this group is in Revelation 7. Apocalipsis capítulo 7, Revelation 7, los versículos 1 hasta el 8. verses 1 through 8. Dice: después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a And ver. it says in Revelation 7, 1 through 4, and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our gods on their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Entre los versículos 9 y 13 hay un paréntesis donde habla de la gran multitud. From verses 9 through 13, there's a little side note that speaks about the great multitude. Y en el versículo 13 And from verse 13, dice allí, retomando o volviendo nuevamente a este grupo de los 144,000. he once again takes up the subject of the 144,000. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? It says, And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came Yo le they? dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo
sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. And it says, And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. De acuerdo a los versículos que hemos leído en el capítulo 7, According to the verses we have read in chapter este 7, grupo de los 144,000 tienen el this group sello of de the Dios. 144,000 has the seal of God. En 11º lugar, pertenecen al Israel espiritual. They pertain to the spiritual Israel. En Apocalipsis 7, del 5 al 8, están mencionadas las tribus del Israel espiritual para nuestros días. In Revelation 7, 5-8 is mentioned the tribes, the reference to the spiritual Israel. Sabemos por la historia bíblica que no pueden pertenecer al Israel literal, a la nación en sí, porque ellos fueron ya destituidos del plan de Dios. We know that these are not in reference to the literal Israel because they have been cut off from the plan of God. Dice en 12º lugar que ellos también están vestidos de ropas blancas. It says that they are also clothed in white robes. En 13º lugar, ellos han salido de la gran tribulación. They have come out of the great tribulation. En 14º lugar, ellos están delante del trono de It Dios. says they are before the throne of God. Y en 15º lugar, dice que ellos sirven día y noche en su templo. And that they serve God day and night in his temple. Es el grupo del cual la Biblia habla muchas características de este grupo. The Bible gives many characteristics of this group. ¿Por qué? Why? Porque tiene que ver con nosotros Because it también has to en el do tiempo del with fin. us and the time of the end. Somos invitados a recibir el sello de Dios y a pertenecer a este We are grupo. invited to receive the seal of God and pertain to this group. Todos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar sobre este mensaje final, All of us who have had the opportunity to hear this final el message, mensaje de los tres ángeles, the three angels' message, la ley de Dios, the law of God, el Santo the Sábado, Holy Sabbath, la única opción the only option es pertenecer a este grupo, is to pertain to this group, a los 144,000, to the 144,000, o si morimos como mártires, or if we die as a martyr, y a ningún otro grupo más. but we can't pertain to any other group. Así que tenemos que recibir la oferta que Dios nos hace hoy, So we have to receive the offer that God gives us today, de buscarlo antes que sea demasiado tarde, to seek Him before it is too late, de confirmar nuestro compromiso con Él. to confirm our covenant with Him. El Espíritu que nos decía dice que este grupo formado forma un cuadro perfecto, The Spirit of Prophecy says that this group forms a perfect square, porque son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. because it's 12,000 of each tribe of Israel. E Isaías 45:22, para terminar, And to conclude, in nos hace un Isaiah llamado especial a 45. todos los que estamos aquí. 45:22, it gives a calling to everyone who is here. Isaías 45:22. Dice Isaiah así: 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. It says, Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Todos los redimidos All of the redeemed recibirán el regalo de la salvación final will receive the gift of final salvation por haber creído en Jesús, for having believed in por Jesus, haber sido lavados con su sangre preciosa. for having been cleansed through His precious blood. Seremos clasificados en diferentes grupos, We may be categorized into different groups de acuerdo al tiempo according to the y de time acuerdo a la luz que hemos and the recibido. light we have received. Que sea nuestro gran anhelo May this be our great desire, pertenecer a este grupo final. to belong to this final group. Y un día no muy lejano estar frente al trono de Dios, And one day, not too distant, to be before the throne of God, sirviendo en su santo templo serving in His holy temple, de día y de noche. day and night. Que el Señor bendiga esta palabra May God bless this word y confirme nuestros corazones en Él. and confirm our hearts in Him. Amén. Amen. Amén.